ahí sí me interesa que las relaciones entre las variables me predigan la clase. En este caso, yo lo que estoy viendo es si hay distintas variables que combinadas entre sí me dan información. Y recuerdo lo que le dije al principio, lo que yo voy a buscar tal vez, una variable está más relacionada con los 1, otra variable está más relacionada con los 0, entonces si pongo esas dos variables en el clustering, entre las dos me van a tratar de diferenciar los valores. Eso es lo que yo estoy buscando más. Una cosa que podrían hacer es graficar, por ejemplo, la clase, graficar cada variable contra la clase. Eso ya lo hicieron en los sprints anteriores. ¿Está bien? Sí, sí, el problema que estábamos teniendo era que nos tarda muchísimo en cargar. O sea, para tirar estos gráficos, por ahí ejecutamos solo esta parte, y es como, le cambiás una variable y tener que tirarlo de vuelta era como, ¡fua! Claro, lo que pasa es que le están metiendo acá le están metiendo a laburar como loco. Claro. A ver, mostrame un poco más arriba. Y acá creo que no está, ¿Qué le pero pará, te lo metieron? muestro acá. Claro, ¿ves? Sí, Cada le vez que estamos meten metiendo esto, todo lo que es numérico. claro, todo lo que es numérico, método Son, PAN, encima bien. creo que teníamos como 50 variables, si no me equivoco. Pero creo que agarramos todas las que habíamos creado en No, Sprint 2. están solamente las Están originales, pero numéricas. Bueno, pero igual, son 15 variables. Bueno, tenés 15 variables y cada vez que corres cualquiera de estas cosas le estás tirando un PSA y después le estás graficando. ¿Entendés? Entonces, claro, por eso le están dando un montón. Variables. No, igual son un poco menos porque están, creo que algunas del PC, claro, las que estaban Estas, correlacionadas 9. solamente están en la componente 1, pero igual son varias. Por ejemplo, ustedes en el sprint, a ver, acá donde viene, acuérdense que esto es un continuo. Ustedes en el sprint 1, ustedes, la mayoría o todos, lo que hizo fue graficar distintas variables contra la clase. ¿No? Sí. Fíjense en esa gráfica cuáles eran las variables que más le daban 1, que más le daban 0. Entonces traten, por ejemplo, si, che, esta que clasifica mejor los 1 y esta también, pongamos la junta en un PCA a ver si también me la junta. ¿Entienden? O sea, básense en la información anterior que tienen para ver si pueden lograr una mejor clasificación. Pero utilicen todo lo que tienen de antes, no hagan solamente lo que tienen ahora. Ustedes saben que una variable está recontra distribuida, muy mezclada entre 0 y 1, probablemente si la meten con otra variable que está igual de distribuida, probablemente no les diga nada, o probablemente sí, porque al combinar dos variables, lo mal distribuido de una combinado con lo mal distribuido de la otra, que lo ven en univariado, digamos, pero en bivariado sí lo ven que una aporta a la otra. Entonces acá hay que jugar con las variables. No queda otra. Grafiquen una, grafiquen la otra, grafiquen las dos, fíjense. Hasta que encuentren una que les dé más. Pero no busquen solo la correlación, porque la correlación entre variables contra la clase es lo que hicieron al principio. Es decir, analizar, che, estos datos contra la clase que me da bien, me da mal. Claro. Nada. Vamos, ¿quién más pregunta? Ya estoy mirando los sprints que mandaron ustedes a ver si encuentro algo. Bueno, después como sugerencia, generalmente alguno me pregunta, recuerden lo de explicar bien, ¿está bien? Eso lo vi en todo, bueno, el tema del ruido ya se los dije. ¿Qué más? Justifiquen lo que hacen, ¿está bien? Nos quedamos con estas tres. ¿Por qué? Jueguensela. O sea, digan, bueno, elegimos estas tres porque quiero, porque me gusta, porque encontramos esto. O sea, traten de justificar cada elección por qué la hacen. ¿Está?
Quiero ver si encontramos algo. Otra cosa que lo vi en algunos lo corrigieron, otros no. Creo que yo le dije que lo que uno hacía primero era cargar el set de datos, después tiraba, digamos, lo que hace primero uno es levanta el set de datos, se fija cómo se cargaban las variables y analiza si las variables se cargaron o no como uno quiere. ¿Está bien? O sea, si son variables que son tipo carácter y se cargaron como números, se cargaron como caracteres y en realidad son factor, y bueno, y uno lo que hace es lo acomoda. Cuando explican las variables, en la explicación del set de datos, no explican estadística. ¿Está? O sea, ustedes están describiendo cuál es la estructura del set de datos, lo primero que hacen. Entonces, después que explica la estructura, entonces la estructura es, por ejemplo, a ver, no sé, alguna acá, no sé, energy es una variable de tipo cuantitativa, mide la intensidad de la canción, puede adoptar valores entre 0 y 1, siendo 1 una canción con mucha energía y 0 una canción con baja energía. Esa es la explicación de la estructura del campo del atributo. En esa parte no se pone y presenta tantos valores faltantes o presenta outlier, no, eso va después, porque lo que yo quiero es que ustedes me digan, esta es la variable y este es el tipo de datos que tiene y este es los límites, digamos, o los valores que puede tomar. Una vez que definen eso y ya tienen todo ese dato bien, se fijan de que el set de datos ya se ha cargado y esté en el data frame, esté en sea factor, o sea numérica, o sea carácter, según lo que ustedes describieron. Y una vez que tienen eso, ahí sí, arrancan con la estadística y ahí dicen, bueno, esta variable debería, como ya dijimos arriba, tendría que ser entre 0 y 1, pero hay valores de 1,1, entonces son un outlier, bueno, y ahí pueden empezar a analizar otras cosas. ¿Está bien? Eso porque la mayoría lo corrigieron, pero alguien lo volvió a poner, no me acuerdo quién es ahora, y creo que no se lo escribió en la devolución. Después alguien también hizo, cuando grafican, cuando asignan la clase, pone true y false. Cuidado con el true y false, ¿está bien? Porque muchas veces, según cuando quieran predecir los árboles y eso, es más difícil utilizarlas cuando tienen variables lógicas que tienen variables de clase, ¿está bien? Se puede hacer, pero a veces puede traer algún inconveniente. Si luego más. Después alguien puso, que ahora estoy viendo los gráficos, una normal, ¿cómo es? ¿Cómo era que habían puesto? Una normal, los gráficos se distribuyen normalmente, pero con una normal tirada a la derecha, tirada a la izquierda, no sé qué. Y vos mirá y no es una normal, pero ni de casualidad. O sea, en la rayita roja que te dibuja, porque te muestra cómo sería una distribución normal y vos ves que la distribución respecto a las barras no tiene nada que ver con nada. Entonces guarda con asignar, aparte, si ustedes esto lo hicieran realmente, no tendrían que decir, che, como el dibujito me muestra la raya, me dice que es normal. Tendrían que hacer el test de hipótesis o lo que fuera para justificar que es normal o que es normal. ¿Está bien? Pero cuidado con normal tirada a la derecha, normal tirada a la izquierda, guarda con esos conceptos. Y otra cosa, tema de los boxplot. El boxplot es una forma para detectar outlier. El boxplot no es un detector de outlier. ¿Está bien? Usted lo pone ya como que tiro el boxplot, lo que está por arriba del bigote, todo es outlier y ya está. No es así. ¿Está bien? Hay un análisis más profundo, acuérdense que puede ser que haya valores dentro de la caja del boxplot que sean outlier, lo que pasa es que en una dimensión no lo ven, entonces sí. ¿Está bien?
Eso no vamos a profundizar mucho más en eso, pero para que tengan en cuenta, guarda con el concepto de decir, tiro un boxplot y ya eso me soluciona el tema de los outliers. Mirando. Alguien preguntó por el Slack sobre el tema de... Y yo no le contesté mucho. Me fui por la tangente, obviamente. Pero creo que fue Julián, ¿no? Sí, yo te pregunto. Sí. Yo le dije seguir participando, más o menos, la respuesta mía. Sí, no fue muy útil la respuesta. Era la idea, igual. Esperá, el tema sí, esperá, vamos a verlo, ¿dónde está? Igual ahí también pone Valentín, hizo una pregunta y después respondió a las perdidas, pero intercambien información por ahí. Yo no voy a meter, ¿está bien? Si intercambio por el grupo de equipo, yo no voy a meter. La idea es que interactúen entre ustedes. Yo miro, leo, veo y de última entro, pero la idea es que interactúen entre ustedes. Espérate, ¿dónde era? ¿Dónde estás acá? Esto. Dice, me preguntaba si las canciones que tienen, había algo en... Para discretizar los tiempos de las canciones tengo muchos outliers. Quería saber si podía reemplazarlos por el valor máximo del diagrama de caja de bigote para lograr una distribución más homogénea. En realidad, yo lo que le puse fue, si lo vas a discretizar, deberías encontrar alguna forma de discretización que te sirva para ese caso. Chao, le dije todo y no le dije nada. En realidad, cuando vimos el tema de binding, nosotros vimos que podés discretizar por frecuencia o por amplitud. Entonces, si vos haces una división por ahí por frecuencia o por amplitud, hay que ver cómo hacer el binding, los outliers te entran dentro del último binding, del último bin, en realidad. ¿Está bien? Entonces, el outlier vos lo reemplazás por una clase. Pasa que como que me hacía mucho peso el outlier, entonces como que... ¿Pero peso en dónde? Cuando hacía graficaba, no sé, canciones, no me acuerdo cuál era la variable, pero no sé, poner muy bailables y poco bailables, y tenía outliers, entonces las muy bailables iban para arriba y quedaba todo ahí. Espera, acá voy a verificar los tiempos de las canciones. A ver, vamos a ver la duración, ¿no? Vamos a ver. Vamos a agarrar el sprint de Ankara. Acá lo tenemos. Porque eso que vos me decís lo tendría que ver yo en los sprints que vos hiciste. Pues se supone que ya analizaron ya esto lo analizaron. ¿Está bien? Ya le digo, no lo estoy retando, solamente le estoy diciendo las cosas para poder interpretarlo. Entonces, acá, esto era la duración de las canciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se fija acá y dice, che, a ver, vamos a ver. Duración de las canciones era duration in min, ¿no? Bueno, entonces acá, ven ustedes, por ejemplo, no me describieron las variables. Así acá. Bueno, acá está mirá, ustedes son el caso que decía, ¿eh? Primero hago esto. Primero cargo el set de datos. Explico qué voy a hacer, los objetivos y demás. Cargo el set de datos. Esta parte no la hago. ¿Está bien? Hago esto primero, que es la descripción de las variables. Y pongo, estos son los datos como debería ser. Este es mi set de datos, esto es lo que yo tengo. O sea, es una forma de explicar en palabras lo que yo tengo como estructura del set de datos. Después que yo expliqué esto, ahí sí yo vengo acá. ¿Por qué? Pues yo para analizar las estadísticas y saber si están bien o están mal, tengo que saber cómo están definidas las variables. O sea, esto va abajo del otro. ¿Está bien? Ahora, vos hablabas de la duración. Mientras yo me fijo en la duración, dice, indica la duración en milisegundos del tema. Que hay otros que explicaron otra cosa. Bueno, duración dice, el mínimo está en 1,1
y el máximo en unos cuantos millones, ¿no? Son 3, 1 millón y pico. Bien. Entonces, vos podés analizar, vos acá ves que hay una dispersión bastante grande. Bueno, vamos a ver si analizaron publicidad, popularidad, usabilidad, duración. Lo que es. Instrumental. Derecha. Acá el boxplot que está un poco complicadito por ahí arriba. Esto que está acá es... Ah, esto, por ejemplo. ¿Para qué sirve esto? No me acuerdo para qué lo habíamos hecho, pero sí creo que no aporta nada. No aporta nada. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué? Porque vos acá lo que estás poniendo es las estadísticas del boxplot, que en realidad esto que está acá, espera que lo vamos a hacer así, para que me vea el sprint de vuelta. Así más fácil. Claro, exacto. En realidad lo que te interesa es esto que está acá, está acá al medio, que son los datos numéricos, y esto que está acá es lo mismo, pero representado en un gráfico. ¿Está? Esto de acá no aporta nada. Lo que aporta son dos hojas 4 de números que no sirven para nada. ¿Está? Entonces, los podés tirar, vos para cuando vas trabajando, los tirás. Y decís, che, a ver qué dice, están los números, me sirve para algo, ¿no? Y si no, listo, comentar la línea y ya está. No le agreguen esa información porque esto pasa así. Y si todo lo que yo pase con la ruedita para abajo porque no me interesa, no me dice nada. ¿Está? Esa es una forma de verlo. Bueno, después, acá grafica la duración en minutos. ¿Ves lo que yo les... Por ejemplo, acá. Vos ves esto de acá. Obviamente, ya habías visto arriba la estadística, después viste el box plot, y acá también estás viendo en este gráfico que la mayoría está concentrada acá, y vos por ahí podrías discretizar, decir, mira, a mí me interesan. Vos acá dice esta otra cosa. Ven que acá les queda, arranca el... que eso los vi mucho. Está el gráfico y la frase arranca acá. ¿Saben cómo se arregla eso? No, ¿cómo? Con un enter. Un enter. Déjenle 2 enter de espacio en el código. ¿Está bien? O sea, esto, esperen que le abro. Esto es de Ankara. Voy a copiar esto. Esperen que estoy abriendo el R. ¿Ven? Que está acá. Está estos 3 cositos de acá es que termina el este gráfico, ¿ves? Boxplot, duración. Si ustedes acá, en vez de ponerlo pegado, le hacen así, ya automáticamente les va a aparecer abajo. Es eso, nada más. Truquito del R. Es más, estos espacios de acá arriba no sirven para nada. ¿Ven? Pero lo que sirve es este espacio, que lo que hace en realidad es no dejar un espacio, sino es como dar un enter para que la línea quede separada. Lo mismo que acá, si ustedes ponen esto acá, si lo dejan pegado ahí, ven que es un punto y aparte. Pero si lo dejan pegado, lo que van a ver en el R marrón es que esto les sale punto y seguido, por más que esté punto aparte. Si ustedes le dejan un espacio, ahí sí lo considero un punto y aparte. ¿Está? Y otra cosa, ¿alguno sabe HTML? ¿Sabe programar HTML? ¿Sabe de etiquetas? No. No, pero algo hicimos para que quede justificado. Bueno, esta es una forma. ¿Y cómo era para que sea... creo que era así.
me acuerdo exacto, pero se pone así, arriba line justify, me parece que es, y abajo, cuando terminas el texto, le pones el cierre del div que se hace con el mismo ahí y la barra div. Entonces, lo que le queda dentro de este texto les queda justificado. ¿Está? Y esos son detalles técnicos para que quede mejor. Hay otra cosa que vi en algunos, es que ponen el título en negrita cuando es un título. Por ejemplo, a ver si ustedes lo tienen acá. No, por ejemplo, acá le ponen el numeral y doble asterisco. Como tiene el numeral, que es un título, ya le sale en negrita. No necesitan ponerle el negrita también. ¿Ah? Esos son detalles técnicos nomás para que... O sea, no porque está mal, sino que le tiro... Que de hecho, a ver, acuérdense que cuanto menos cantidad de caracteres o cosas pongo, mejor todavía. Más eficiente se hace el código. Bueno, entonces, lo que yo le decía es, si vos acá querés, lo que me preguntaba Julián, él me dice, no, estos valores de acá me hacen desastre. Bueno, haz una cosa, cortalo, hace un binding y trabajalo, por ejemplo, decir, mira, hago un intervalo que es este, otro que es este, otro que es este, y por ahí todo el resto es otro. Y te sacaste de encima los outliers. Los metiste, es un dato que está presente, pero cuando vos le hiciste los 4 bindings, está el 1, el 2, el 3 y todo el resto del 4. Eso se puede hacer. Que es como decir que en algún lado alguien lo puso como que fuera muy bajo, medio y alto, por ejemplo. Es una forma de discretización. Eso también pueden hacerlo. No sé si eso responde más tu pregunta. Sí, sí. ¿Está? Bueno, eso es lo que yo no te quería decir. Quería que le diera una vuelta a vos. Pero básicamente es eso. Entonces, ahí, por ejemplo, encuentran una forma de, sin eliminar los outliers, de utilizar los datos. Lo están transformando la variable en una variable discreta, ¿bien? Que si esa discreta la hacen como si esto, por ejemplo, sea 1. Por ejemplo, podrían, cosas que se me ocurren, ¿no? Que se podría hacer. Ustedes dicen, bueno, si yo discretizar en 4, ¿está bien? Vamos a suponer este. 1, 2, 3 y todo el resto. ¿Bien? ¿Qué se les ocurre que podrían utilizar? Vamos a suponer que yo lo quiero discretizar, pero no le voy a poner una letra, le voy a poner un número. ¿Por qué? Porque yo ese número después quiero que sea significativo para poder utilizarlo como distancia en un clustering. ¿Está? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podrían nombrar cada una de esas clases para poder utilizarla después? No sé si se entendió la pregunta. ¿Podés repetir, Nacho? ¿Qué preguntaste? La damos de vuelta. Hay que agarrar el lapicito. No me acuerdo. Ustedes se pueden hacer que yo digo, mira, esto quiero discretizarlo y lo voy a discretizar en 4 bins. ¿Está bien? 4 bins. Bien. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo? Bien, se entendió. Y es 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué nombre le daría yo a cada bin? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser el nombre del bin? ¿Podría ser el 1, 2, 3, 4? Para ir teniendo más distancia a medida que te alejas. Bien, pero, Más duración. por ejemplo, ¿no? Si yo le pongo 1, 2, 3, 4, yo me puedo encontrar con que este valor que está acá le corresponde un 1, a este un 2, está más o menos cerca, un 3, y a este y a este de acá le corresponde un 4. Entonces, este valor lo estoy recontracercando acá, cuando en realidad, entonces estoy distorsionando bastante la distancia. Entonces, si yo quiero usar esa distancia para después calcular, o ese valor para después utilizarlo en un clustering, estoy distorsionando bastante los valores grandes. Sí, y podés tomar, no sé, la media de cada intervalo. Por ejemplo, ¿qué más puedo tomar?
la media, el punto medio del intervalo, puedo tomar el promedio perdón, la moda, puedo tomar la mediana, ¿está? Puedo tomar otro valor, ver es más, analizar cuál valor me es más representativo y nombrarlo con eso. ¿Entiende? Entonces logro que estos valores de acá, que son valores muy extremos, los logro acercar sin eliminarlos. O sea, todos los datos, porque aparte, acuérdense otra cosa, por ahí, este valor de acá es la duración en minutos. ¿Bien? Y es un outlier en la duración en minutos, pero dentro de otra variable, es una variable que no está como outlier. Porque cuando yo comparo, por ejemplo, para esta, vamos a suponer que porque acuérdense que acá hay observaciones. Acá hay una observación, ¿no? Vamos a poner una en particular. Esa observación tiene un valor de un millón y pico de milisegundos, pero después cuando yo le calculo la publicidad, perdón, la publicidad no, si es bailable o no, lanzability, me queda en el medio de la distribución. Si le calculo cuál es la energía, me queda en el medio de la distribución. Entonces, en realidad, yo sé que es outlier solamente en duración de minutos, pero no en el resto. Entonces, no le elimino para calcular, ¿está bien? Sino que lo que hago es, la calculo como, la meto acá adentro y la acerco un poco y tengo el dato. Lo mismo pasa con los valores ausentes, los valores faltantes, todo lo que estén por fuera de un determinado valor, que estén ausentes, puedo tratar de ver cómo los incluyo dentro de los bienes que tengo. Pero no los eliminen. O sea, truncar es un tema. Y reemplazar este valor por otro valor. Respecto a los ausentes, que básicamente ya lo habíamos hecho, por ejemplo, buscar una correlación con alguna otra variable que te marque en qué bin pueda llegar a estar. Sí. Esa es otra. Por eso, acá jugar. Jugar y seguir jugando. Ahora, si ustedes calculan clustering con esta variable como está, probablemente les dé un desastre. Si ustedes prueban con esta variable discretizada, por ahí sea mucho mejor. ¿Está? Eso es lo que tienen que buscar. Nacho, una consulta. Si llegamos a discretizar una variable como para buscar algún clúster que no discretizamos en el sprint anterior, ¿hay que hacerle un apartado en el sprint 2 o no es necesario para esta entrega? No. Ustedes acá hagan, a ver, lo que tienen que hacer, digamos, ustedes van a modificando en realidad lo que van a hacer lo que hicieron los sprints anteriores, van modificando las cosas que no les sirven, ¿está bien? Pero no tienen que borrar el sprint 2 y hacerlo de vuelta, sino que en el sprint 3 van a tener que hacer cosas que si no las hicieron antes, las van a tener que hacer. Por ejemplo, como decís. Pero... Sí. Decime. No, está bien, o sea, siguiendo esa línea, digamos, o sea, si yo discretizo una variable que no discreticé para el sprint 2, tengo que ir a la sección de discretización, explicar que la discretizo y después considerarlo, o sea, tomarla como que ya la hice en la parte de clustering. Si vos vas a utilizar una variable, por ejemplo, duración de minutos, ¿está bien? Si vos la tenés discretizada, porque es la que vos elegiste discretizar en el sprint 2, ya la tenés hecha. Entonces vos decís, utilizo la variable con el nombre tal. ¿Está bien? Que lo hice en el sprint 2. Si vos querés utilizar otra variable que no discretizaste arriba, pero la vas a discretizar, lo que decís, bueno, voy a utilizar la variable tal discretizada. La discretizás en el momento y la usás. No tenés que volver a modificar el sprint 2. Bien, listo. Bien. ¿Por qué eso? Acuérdense lo siguiente. Vamos a suponer que es lo que tiene que ver después para adelante. Ustedes a partir del próximo sprint van a empezar a clasificar. Entonces, vamos a suponer que usted dice, yo voy a armar, o mismo para clustering, ¿está bien? Yo voy a armar un clúster, vamos a suponer que esta variable la voy a discretizar, vamos a hacer 3 bins. El bin 1, el bin 2, el bin 3 y el bin 4, que es todo lo que está para allá. ¿Bien? Entonces, yo después voy a hacer estos bins, los voy a meter adentro de un camins, por ejemplo, de un kmedia.
¿Está bien? Y de acá voy a sacar que si cae en el clúster 1, entonces publicidad. Si está en el clúster 2, entonces no publicidad. ¿Está bien? Ese es el método que van a utilizar. Ahora, ustedes después, cuando esto lo están corriendo ahora, en el train. ¿Está bien? Ahora, cuando ustedes tengan que hacerlo en el test, ¿ustedes qué van a decir? Che, yo quiero clasificar con los clústeres. Si cae en el clúster 1 o si cae en el clúster 2, yo voy a decir si la utilizo o no. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Antes de aplicar el Camins. En el test. Esto es en el test. Tendría que discretizar también el test. Exacto. Tengo que Y aplicar el colocarlo. mismo código que hice acá, las mismas características. Ahí no digo, analizo el test y hago otra discretización. No, le aplico al test la misma discretización que usé acá. O sea, si acá dije, vamos a suponer, esto es 100.000, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000, en adelante. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, voy al test y le digo, lo que esté por abajo de 100.000, lo considero 1. Lo que esté por abajo de 200.000, 2. Lo que esté por abajo de 300.000, 3. Y lo que esté por arriba de 300.000, 4. No analizo la variable cómo está. No me interesa cómo está. Yo ya analicé en el set de train cuáles eran las características de esa variable, cuál era la correlación de esa variable con las demás variables y cuál era la correlación o la relación entre esa variable y la clase. Analicé y definí todo el tratamiento que yo le voy a hacer al set de datos para llegar a encontrar lo que yo quería. Ahora todo eso mismo que hice, lo tengo que aplicar acá abajo, ¿está bien? En el test. De la misma forma que lo configuré arriba, no de la forma que lo analizo acá. Porque yo lo que digo es, estas instancias que tengo acá en el set de test son parte aleatoria del test de lo de arriba. Quiere decir que se tiene que comportar de la misma forma. ¿Está? Entonces lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que todo lo que no hicieron los sprints anteriores lo tienen que hacer ahora y guardarse el código, porque después van a decir, bueno, ahora meto el test y le aplico, lo discretizo así, la discretización la meto dentro del PCA, del PCA la salida la meto dentro del clúster, el clúster lo meto dentro del árbol y el árbol saco el resultado. Bueno, todo ese mismo caminito va a tener que hacer el de test. ¿Está? Eso lo entendieron, ¿no? Te lo dije varias veces, pero... Sí, sí. Es más, si ustedes van a hacer imputación de datos faltantes, vamos por ver otra cosa. ¿Está bien? Tengo una variable, analizo el train, busco dentro del train, la variable, vamos a poner la variable edad, y a este le hago una imputación de datos faltantes por la media. ¿Bien? Y después, con esta variable que va a ser edad transformada, por ejemplo, tengo ahí está la original con datos faltantes y está la nueva variable con dato transformado. Esta la meto adentro de, vamos a ponerle un Camins, y acá me da a qué clúster va. ¿Está bien? Cuando yo agarro el test, ¿qué tengo que hacer? Imputarlo igual, digamos. Exacto. ¿Pero qué hago? Yo acá digo, voy a buscar edad y le hago la imputación. ¿Qué valor le imputo? La media que habías calculado antes. Exacto. Esta misma media viene a parar acá. No me importa si la media de estos datos es otra. ¿Está bien? Acá le imputo la misma media que ya había calculado adelante. Y a esa calculo la nueva edad transformada. A eso lo meto en Camins. Y eso me dice a cada uno qué clúster va. Lo mismo tienen que hacer con todo. Si yo acá hago un análisis en el train
de una variable le hago una transformación, obtengo una variable nueva, por ejemplo, la discretizo. La discretizo, ¿qué? Y analizo, che, a ver, edad, va entre acá y acá, voy a decidir hacer 4 bin o 3 bin, o lo voy a clasificar en niños, jóvenes y adultos, por ejemplo, nada más. Bueno, ¿y cómo hago el corte? Bueno, los niños los corto a los 10 años, los jóvenes los corto a los 40 y los adultos los corto a los de 40 para arriba. Bueno, vengo acá, a esta de acá, y discretizo con los mismos límites. Con el límite hasta 10, entre 10 y en 40 y de 40 para arriba. No me importa si la media es otra, si podría armar otra discretización, no me importa. El test no se analiza. Solamente se le aplican todas las transformaciones y todos los algoritmos que se hicieron antes para llegar a un resultado. Eso va a ser lo que van a hacer en el 5. En el 4 van a calcular, bueno, acá hicieron K-means, bueno, van a hacer los árboles, las redes neuronales y demás, y después que tengan todo eso, en el 5 van a decir, bueno, ¿cuál va a ser mi algoritmo final? Mis pasos finales. Son estos, listo. Bueno, una vez que lo hago y encuentro esos pasos fueron ajustados con el modelo de trade. O sea, el modelo de trade me sirve para encontrar el mejor clasificador posible de publicidad y no publicidad. ¿Qué es un clasificador? Es la suma de muchos análisis, muchas transformaciones y muchos algoritmos hasta que encuentro el que yo digo, este es el que funciona. Una vez que tengo ese, yo digo, si yo analicé una parte del set de datos y funciona bien, lo lógico sería que si yo se lo aplico a otra parte del set de datos, que sería el test, debería funcionar igual. ¿Está? Bueno, en realidad no funciona igual, funciona bastante parecido, hay una pérdida. ¿Por qué? Porque siempre ustedes fueron ajustando el algoritmo en función de los datos que conocían, pero los datos nuevos traen algún otro tipo de cosas que por más que sean una representación estadística de los datos originales, siempre te aparece algún outlier nuevo, te aparece algún espécimen raro que te saca de contexto. Entonces, si ustedes logran, por ejemplo, clasificar publicidad y no publicidad con todos los pasos que hicieron, con todos los algoritmos, dicen, mirá, yo conseguí 90% de acierto, cuando le metan el test probablemente midan un 80% de acierto. ¿Por qué? Porque la pérdida de ese 10% la hacen por la pérdida de información de los datos nuevos, de meter datos no conocidos. Ahora, si yo le digo, ustedes aprueban con un 85%, por ejemplo, de acierto, y si ustedes lo ajustan al algoritmo a 90 y tienen una pérdida de 10, se quedan afuera. Entonces tienen que ajustarlo a que acá les dé 95 para que la pérdida de 10 desde arriba de 85. Eso después se mide. Sí, pero no puede pasar que si quedan muy ajustados tus datos conocidos, después tu pérdida sea mayor cuando pases a los desconocidos. Exacto. Eso se llama sobreajuste y eso también se mide. Bien. Si yo tengo lo que dice Manuel es esto. Vamos a mirarlo en 2D. Si yo tengo este punto, así. Bien. Entonces yo lo que digo es, agarro y encuentro una fórmula que hace esto. Bien. O sea, la fórmula esa que yo encontré o el algoritmo pasa perfectamente por todos los puntos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le pongo otro punto nuevo? Y yo cuando le pongo otro punto nuevo que va a caer por acá, no va a haber forma que lo clasifique. ¿Por qué? Porque está tan ajustado a los datos que tengo que le mete un dato nuevo que no sabe qué hacer. Ahora, si yo lo que hago le digo, mirá, hacer una regresión lineal, pasarlo por acá, y digo, los de arriba son una cosa y los de abajo son otra, si me cae por acá, cae la zona de abajo, si me cae acá, cae la zona de arriba. Pierdo precisión, no sé exactamente dónde cae, pero lo puedo clasificar bien. Entonces, la idea cuál es, encontrar un modelo que no esté totalmente ajustado, porque si está sobreajustado, responde a los datos que tengo, pero no va a responder a datos futuros. Bien, bueno, y eso después hay forma también de ver hasta qué grado mi modelo está aprendiendo y hasta qué grado mi modelo está sobreaprendiendo. Aprende demasiado, entonces como aprende demasiado se vuelve muy exquisito. Y cuando se vuelve muy exquisito me clasifica mal.
porque no tiene capacidad de discernir entre lo conocido y lo no conocido. Eso lo vamos a ver todo. Son parte de las teorías que van a ver ustedes. Pero bueno, siempre tengan en cuenta eso, que si mi clasificador, eso después lo van a poder medir ustedes. Es más, ustedes cuando corran los árboles, ¿se acuerdan que yo les dije ustedes tienen que ganar más de $1.500, ¿no? Creo que el valor final. 1.500. Eran 1000, me parece. Nah, está anotado igual. Ahora me voy a fijar. Creo que daba 1.300 y redondeamos 1.500, no me acuerdo. Pero bueno, pongamos 1.500 y después lo revisamos. Entonces, si ustedes corren los árboles y la ganancia que obtienen es de, no sé, ustedes van a correr el árbol y van a decir, che, mira, este árbol me dio 1.700, este árbol me dio 1.600, este árbol me dio 1.900, este árbol me dio 1.400, este 1.200. Bueno, ustedes van a ver, che, mira, según el aleatorio que corra, según el árbol que corra, según los parámetros que corra, me da distintos valores. Entonces yo que tengo que asegurarme de tratar de encontrar, bueno, por ejemplo, che, si hago la combinación de los parámetros de este con este, me aseguro que estoy siempre por arriba. ¿Está bien? Entonces, este árbol lo descarto, ¿por qué? Porque está demasiado bajo mi valor. No me está representando el valor que yo necesito. Bueno, entonces ustedes empiezan a jugar con eso, combino estos dos, o no, saco este, pongo el otro. Este por ahí lo saco, ¿por qué? Pero me da buena ganancia, sí, pero está muy sobreajustado. Entonces, si este está muy sobreajustado, puede ser que después los datos nuevos la pérdida de información sea mucha. Entonces es preferible quedarse con uno que esté menos sobreajustado, pero que clasifiquen por acá arriba. Si yo obtengo que entre el mínimo y el máximo que obtuve tengo unos 300 o 400 dólares de pérdida, yo no me puedo quedar con un valor que mi resultado final, mi modelo... Esta respuesta es de YouTube. No sé cómo desactivarlo para que se me active el Google ese. Yo tengo que buscar un valor que la ganancia esté por, no sé, 1.700, 1.800 más o menos, para que cuando yo le meta los datos nuevos, la pérdida me quede por arriba de 1.500, que es el mínimo que yo necesito. Ese es el juego que van a ir jugando después. Y van a tener que ir probando cuál les gusta, y después elegir a ver cuál es la combinación. Es más, los 4 grupos va a mandar para cada una de las instancias una clasificación. Las 4 clasificaciones van a ser distintas. ¿Está bien? Van a tener muchos clasificados bien, muchos clasificados mal. Ahora depende de ustedes, en el entrenamiento del algoritmo, cuál de todos es el que clasifica mejor, aunque tenga errores. Bueno, yo ya hablé demasiado. Fin por hoy. Díganme si quieren alguna consulta más sobre lo del clustering o quieren ver algo más del sprint que tienen que entregar. Y si no, vamos cortando. Porque si no, yo les sigo explicando, no tengo problemas, pero... No, yo. No, yo tampoco, por mí también. Bien, hagan una cosa, que acuérdense que está permitida. Trabajen colaborativamente entre ustedes mañana y el domingo. Agarren el Slack. A ver, me gustaría que lo hicieran por Slack, ¿está bien? Para que interactúen por ahí. Tírense datos entre ustedes. Che, entre grupos, Che, yo encontré esto, y yo encontré esta otra. Yo probé esto, yo probé lo otro, este me da bien. Y tírense el dato entre ustedes. Trabajan en forma colaborativa. Ahora, total, ahora no hay problema porque este sprint prácticamente no les va a dar mucha información para lo que va a ser el sprint final, que es el de donde tienen que competir, digamos, para el que se lleva el 10. ¿Está? Pero aprendan a trabajar colaborativamente. Son 18 alumnos. Bueno, traten de hacer un grupo de 18 y compartirse entre ustedes la información. Si alguno se va a correr en... ¿Cómo es? Va a correr en el R Cloud. Bueno, si alguno lo corre, que diga, che, mira, corre bien, me anda, no me anda, que lo pase. Aprovechen a colaborar entre ustedes. Aprovechen a copiarse. Una vez que le dejamos copiarse, no aprovecha la ventaja. Así que bueno, si no tienen más preguntas.
Bueno, Nacho, Nacho. nos vemos. Gracias. Buen fin de Nacho.